Hola, somos Raquel y Diego. Vamos a dar no una, sino dos miradas sobre el marketing actual, no solo para los negocios, sino para la vida. Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse en modo marketing. Muy buenas para todos, un placer estar otra vez aquí en modo marketing. Mi nombre es Raquel Oberlander y estoy junto a Diego Levinsky hablando de cómo el marketing nos aporta para la vida, para los negocios, para las marcas, para los emprendimientos. Y justamente en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre innovación para los emprendimientos. ¿Qué nos vas a contar sobre este tema, Diego? Bueno, a ver, hoy nos vamos a poner en modo marketing, pero modo marketing. Nos vamos a poner en modo quiero comerme al mundo, que es el modo marketing en el que nosotros vivimos, que justamente refiere a, tengo esto y quiero que esto que tengo, que puede ser una idea, puede ser un pequeño negocio, puede ser incluso un contenido, puede ser cualquier cosa que yo tenga, se lo quiero distribuir a tantas personas como pueda y quiero que todas estas personas de alguna forma interactúen con esto que yo tengo, que es un producto, que es una idea, que es un contenido, que puede ser lo que sea. Y la idea es ponernos a pensar un poco en qué es lo que yo le puedo ofrecer al público, qué es lo que yo le puedo ofrecer a la audiencia que construya realmente valor. Nosotros siempre decimos que emprendedurismo es casi como tirarse al agua, y me parece que esto de tirarse al agua nos viene espectacular para hablar de un concepto que se llama Blue Ocean, o también se puede llamar como Blue Ocean Strategy. En definitiva, viene de muchos lugares, viene de un libro original que tengo acá los autores escritos porque la verdad es que no sé exactamente. Les pido disculpas a Chan Kim y a René Mauborgne si es que leí mal sus... Ya desde el principio, ¿no? Ya les pido disculpas porque seguro que los dije mal. Pero bueno, ellos hicieron 2 libros al respecto. El primero tuvo mucho éxito, el segundo tuvo mucha plata, naturalmente, como es la industria de los libros. Y bueno, nada, quiero contarte si alguna vez habías escuchado sobre eso. En realidad te iba a preguntar si mi segundo libro, que se va a lanzar este año, va a ser mucha plata. Ojalá. Bueno, pero volviendo al tema entonces del Blue Ocean, que es el que nos convoca, ¿no? Bueno, la idea que vamos a estar hablando es que, bueno, cómo para que nos vaya bien, digamos, en cualquier empresa, tenemos que tener algún valor diferenciador, si se quiere, ¿no? Digamos, porque si en realidad hacemos exactamente lo mismo que hacen otras empresas, un servicio o producto similar que responde a la misma necesidad, con especificaciones muy similares, digamos, y con una performance similar, la verdad es que no habría motivo para que las personas nos elijan. Totalmente. Ahí nosotros cuando estemos diseñando, en este podcast vamos a hablar de diseñando nuestro producto, pero como lo decíamos hace un rato, ese producto puede ser una cosa, puede ser lo que fuese, pero bueno, solamente para hacer más simple la comunicación siempre vamos a estar hablando de producto, ¿verdad? Obviamente también puede ser una plataforma de software, ¿no? Evidentemente, y de hecho tengo algunos ejemplos que estuvimos recopilando hace un rato sobre ejemplos de empresas de software que también son innovadoras. Pero bueno, Blue Ocean, en este término de, bueno, tengo una idea y quiero tirarme al agua, refiere justamente a el lugar en el que te tenés que tirar en este vasto océano. El concepto de Blue Ocean se contrapone al concepto de Red Ocean y vienen a ser como 2 tipos de industrias diferentes, con diferentes características, y a la que vamos a intentar tirarnos en una y no en la otra, ¿verdad? El Red Ocean básicamente es red rojo, en tanto sangre que hay en tanta agua en ese océano. Me explico. Un Red Ocean tiene las siguientes características. Hay un montón de competidores en ese mercado, hay un montón de batallas en ese mercado, y no solo eso, sino que hay un montón de tiburones enormes, muy grandes y muy peligrosos en ese mercado. Y si te tirás, tenés muchas chances de perder. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de un Red Ocean, hablamos de un mercado ya establecido, un mercado preexistente, en el que, bueno,
de alguna pequeña forma le podríamos llegar a aportar valor al público, pero que en definitiva vamos a estar haciendo lo mismo que están haciendo todos. Y probablemente en esos casos, para que nos vaya bien, básicamente vamos a tener que ir con una estrategia de precios, ¿no? En realidad yo hoy decía, bueno, ¿por qué me elegirían? Y bueno, tal vez porque tengo que vender a un precio más bajo. Pero obviamente eso no es lo ideal porque probablemente eso me quite margen, digamos, me quite rentabilidad a mi negocio. Y también en marketing es importante saber un concepto que casi nunca recomendamos, digamos, la estrategia de precios bajos. ¿Por qué? Porque siempre puede haber una empresa con mucha espalda que esté dispuesta incluso a perder por un buen tiempo para sacarte de mercado y ponga su producto o servicio a un precio todavía más bajo que el tuyo. Entonces, esa estrategia, digamos, de diferenciarte por el precio deja de ser efectiva, ¿no? Sí, totalmente. Y además ahí están como las dos cosas. Está primero la cuestión del dumping, que es esto de vender un producto por debajo de su costo para así eliminar a la competencia. Pero además también hay otra cosa que es no menor. Una empresa muy grande, un tiburón como decimos nosotros, tiene la posibilidad de tener costos mucho más bajos por las economías de escala que pueden manejar, incluso vendiéndolo al precio del costo, ya nos estarían ganando. Entonces eso nos deja prácticamente en un terreno muy complicado. Nosotros si tenemos una empresa o una idea y queremos tirarla en un Red Ocean, tenemos muy pocas chances de crecer. Básicamente va por ahí el problema. Mientras que un Blue Ocean viene a ser completamente lo contrario. Cuando hablamos de un Blue Ocean, blue, tranquilo, sin sangre, sin tiburones, sin tanta marea además, con mucha paz, estamos hablando de meternos en un territorio inexplorado, nuevo, un nuevo sector de este vasto océano que por algún motivo o por otro, que ahora vamos a estar hablando, está azul y no rojo. Son los nichos que todo... Digo nicho no en cuanto a nicho de audiencia, sino nicho en cuanto a pedacito del mundo del que me encantaría encontrarme, ¿no? Son esos pedacitos que son el santo grial de la gente que tiene emprendimientos, pero que mucha gente, por no saber, no los busca. Entonces, acá estuvimos trabajando, hicimos como una especie de diferencias entre el Red Ocean por un lado y el Blue Ocean por el otro, para terminar de comprender exactamente qué son estos dos conceptos. Y bueno, y después vamos a también dedicar un rato en este podcast para cómo hacer que tu idea, tu empresa, tu emprendimiento logre meterse en un Blue Ocean, ¿verdad? Tenemos la primera de las diferencias, que estuvimos hablando un poco sobre esa, es que en un Red Ocean competimos en un espacio preexistente, mientras que en un Blue creamos un nuevo espacio de mercado. En el Red Ocean nuestro objetivo es ganarle a la competencia. Y en el Blue Ocean, y acá me encanta este concepto, no tenemos que ganarle a la competencia, sino hacer que la competencia sea irrelevante. Claro, que ya para las personas, digamos, no tenga absolutamente ningún sentido compararnos con otra opción, digamos, porque somos tan diferentes que en realidad ya no hay comparación válida. Sí, sí, definitivamente. Y tenemos también, a ver, cuando nosotros ya trabajamos en un mercado preestablecido, lo que hacemos es explotar de alguna forma una demanda existente, que sabemos que ahí está. Pero por otro lado, cuando trabajamos en un Blue Ocean, tenemos la posibilidad de, como bueno, hablábamos en el podcast de la semana pasada, de crear audiencias. Bueno, en este caso creamos demanda. Es decir, una necesidad que quizás la gente no sabía que tenía, no sabía que existía y que de repente aparece frente a sus ojos. Creo que el ejemplo más típico, ya al final del capítulo vamos a dar algún otro ejemplo, pero que está muy bueno para conversar, es el caso de Netflix, ¿no? De cómo de un tiempo muy corto hizo que el modelo de negocio de Blockbuster quede prácticamente obsoleto. Y de ahora de repente nadie jamás pensaría nunca en alquilar una película, ¿no? Sí, prácticamente obsoleto, ¿no? Obsoleto 100%, pero me gustó que hayas traído este caso de Netflix porque me gustaría contarle a nuestros oyentes que de todos modos la necesidad puede estar existente, digamos, en su parte, digamos, más básica. ¿A qué me refiero con esto? La necesidad de ocio y de entretenimiento, digamos, la tenemos todos los seres humanos.
me parece importante aclararlo, ¿no? Porque a veces podemos pensar, entonces tengo que crear algo completamente inexistente, ¿no? Como crear viajes a Plutón, ¿no? Porque hoy viajes a la Luna. Que no estaría mal. Que no estaría mal, pero bueno, hoy viajes a la Luna, ¿no? Ya Si alguien en nuestra audiencia logra tener viajes a Plutón, nosotros le damos una participación especial en el podcast como intercambio. ¿Qué te parece, Raquel? O nos ofrecemos a hacerle la estrategia de marketing. A ver si... Bueno, pero lo que me refería, ¿no? Es a que en realidad la disrupción o la innovación no necesariamente se da, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, hoy los seres humanos necesitan alimentarse y yo voy a crear algo para que las personas puedan sobrevivir sin comer, por ejemplo. Podría ser, pero en realidad lo que es de repente, bueno, otra forma, ¿no? De alimentarse. De repente, no sé, creo un servicio que de hecho algunos ya existen, ¿no? Pero donde, bueno, no tenés que pensar en la comida, en hacer las compras porque te traigo, ¿no? Todos los días las viandas a tu casa, por ejemplo. Quiero decir que a veces puede ser que la necesidad básica ya exista, pero lo que yo voy a crear es una forma diferente de resolver esa necesidad que ya existe, que ninguna otra empresa u organización la está resolviendo de esa manera, y que eso probablemente me lleve un tiempo como de lo que se llama educar o evangelizar al público, ¿no? Acerca de que esa necesidad se puede resolver de esta manera, pero una vez que logré convencer al público de eso, como a corto plazo probablemente no va a tener otras opciones porque yo fui el primero justamente porque estoy en este océano azul, bueno, va a ser para las personas, si las convenzo de que es una buena forma de resolver esa necesidad, me elijan a mí y no a otro porque no hay otra opción, digamos, para esa necesidad. Claro, ahí metiste dos conceptos que me parecen buenísimos, voy a retomar desde el último, ¿no? Primero decías esto de que en el corto plazo voy a ser la única empresa existente porque justamente estoy construyendo un nuevo espacio en el mercado que antes era inexistente. Y esto es fundamental porque por lo general, hay casos en los que no, pero por lo general ser el primero tiene, o sea, nos da una ventaja muy pero muy grande porque durante un periodo de tiempo que puede ser de 6 meses, pero que no es un tiempo despreciable, no voy a tener competencia y toda la gente que vaya a querer este nuevo producto va a necesitarme a mí, ¿verdad? Entonces lo que termina pasando es justamente que todo el boca a boca, todo el marketing orgánico, toda la gente que pregunta y todo lo que se genera alrededor, siempre va a estar alrededor de mi marca y de no otra. A veces puedo demorar 2 años hasta realmente tener una competencia contra la que valga la pena luchar, cuando el océano empieza a enrojecerse un poco, y eso me da una ventaja pero muy grande. Y bueno, justamente el caso de Netflix es eso. Y lo otro que hablabas es el tema de comprender en profundidad las necesidades humanas desde un punto de vista más profundo, pero también entender las necesidades de nuestra audiencia determinada, en una cultura determinada y en un modo de vivir determinado, en una edad también determinada, porque también cambia mucho la forma de vivir. Entender realmente lo que necesitan y traer algo para ellos, ¿no? Sí, creo que una vez escuché una frase, ¿no? Como que un emprendedor es alguien que detecta un problema y trata de resolverlo, ¿no? Y creo que eso es buenísimo, ¿no? Porque, bueno, hoy cada vez más los grandes emprendimientos, ¿no? Son eso, ¿no? Tratan de detectar, bueno, una necesidad en el mercado o una necesidad de las personas no resuelta, o que ellos creen que la pueden resolver de una forma mejor a las alternativas que tienen hoy, ¿no? Y creo que un ejemplo también clarísimo, muy obvio, pero clarísimo para todos, es el del iPhone, ¿no? Bueno, el primer smartphone, digamos, que se creó, bueno, hubo un periodo en que era el único teléfono inteligente, ¿no? Y claramente la marca se posicionó a través de ese producto, porque durante un tiempo era la única y fue el primero, digamos, que nos trajo este concepto de tener una computadora de bolsillo. Sí, a ver, justo el caso del iPhone está muy bueno para pensarlo juntos, ¿verdad? Porque técnicamente el nombre smartphone, y esto mucha gente no lo sabe, técnicamente el nombre smartphone existía antes del iPhone.
lo usaba principalmente BlackBerry. No sé, hablo de BlackBerry y siento que estoy hablando de los cavernícolas, ¿no? Y que no me escuche nadie de BlackBerry, ¿no? Porque siguen luchando y remando por intentar vender un solo celular. Pero bueno, el concepto de smartphone ya existía, solamente que la necesidad, y esto es muy famoso, la presentación de Steve Jobs en la que presenta el primer iPhone, y él dice que detectó que todos los celulares ocupan demasiado poco espacio de pantalla cuando deberían ocupar mucho más. Es decir, él se dio cuenta de que la mitad del celular, en aquella época aparte habían teclados físicos en los celulares, esos eran los primeros smartphones, él detectó que tenía una mitad del celular que era completamente inútil y que podía usarse completamente para entonces tener un dispositivo multimedia mucho más importante. De hecho, bueno, Steve Jobs promocionó a su primer celular como un celular, un iPod, que en aquel momento el iPod era para escuchar música y para ver videos y para cualquier tipo de contenido multimedia, y también como un increíble dispositivo para navegar en internet. Y para navegar en internet, y esto lo sabemos muy bien, no hay cosa más importante que una gran pantalla, porque si no, no podemos realmente ver ni disfrutar de los contenidos que podemos ver. Y es completamente eso, rompieron el equilibrio que existía en este mercado rojo y construyeron a partir de eso un mercado azul. Este equilibrio también puede darse de otros lugares, ¿no? Vos lo comentabas recién, ¿no? En un océano rojo hay que, y con todo el esfuerzo que eso conlleva, intentar lograr un equilibrio de costo-valor frente a los usuarios. Mientras que, por otro lado, en un océano rojo rompemos completamente ese equilibrio. Y también por una cosa muy importante, al no haber competencia, no existe un precio determinado en el mercado que la gente esté dispuesta a pagar por nuestro producto. Si nuestro producto realmente tiene muchísima calidad, podemos cobrarlo sumamente caro, y al no tener competencia, realmente nos van a comprar a nosotros y nos vamos a posicionar fuerte en la competencia, y después sí, podremos tener alguna versión más barata para el público masivo, ¿verdad? Diego, ¿se te ocurre algún ejemplo de algún servicio? Por ejemplo, bueno, hablamos de Netflix, ¿no? Pero para irnos de repente a algún ejemplo que no sea solo de las grandes empresas, ¿no? O una empresa puede ser, no sé, de espectáculos. Se me ocurre, por ejemplo, Cirque du Soleil, ¿no? Para hablar de un tipo sí, de empresa, ¿no? De servicios, de entretenimiento, que se mueve en el mundo, si se quiere, analógico, no tecnológico, para que nuestros oyentes no piensen, bueno, solo puedo hacer disrupción, ¿no? Si tengo un soporte tecnológico gigante atrás. Que si bien es verdad que hoy la tecnología probablemente es crucial en casi cualquier empresa, pero bueno, hay casos analógicos donde también se puede innovar, ¿no? Y bueno, y tirarse a este océano azul. Está genial el ejemplo que trajiste de Cirque du Soleil específicamente. Cirque du Soleil creo que es un buen ejemplo para explicar lo que algunos marketers llaman los key points de valor. Me refiero a lo siguiente. En una industria, vamos a ir un poco al iPhone porque es lo conocido como para entender. Los key points de valor refieren a un iPhone, por ejemplo, tiene muchas características. Tiene un determinado tamaño de pantalla, tiene una determinada batería, tiene un determinado chip, tiene un determinado parlante, en definitiva un montón de cosas. Y cuando nosotros hablamos de los key points de valor, hablamos de todas estas características que tiene el producto, cuáles son las valoradas en esta industria. En el caso del iPhone uno podría decir, bueno, me interesa mucho el tamaño de la pantalla. Capaz que no es tan valorada la calidad de la pantalla, porque en definitiva es más importante que sea grande para la mayoría de la gente. Capaz que alguien dice, para mí un key point del iPhone no son definitivamente los parlantes, porque siempre que lo tengo escucho con auriculares y no tendría ningún sentido. Y así con determinadas cosas. Un key point del iPhone definitivamente, o de la industria de los celulares, es la batería. La cámara de fotos, bueno, iba a decir yo, ¿no? Sí, otro muy importante, que hoy queremos que saque buenas fotos ese teléfono. Totalmente. Y bueno, y el Cirque du Soleil es un buen ejemplo para explicar cómo a veces meterse en un océano azul es participar de la misma industria, pero cambiar drásticamente los key points importantes en la misma, ¿no? Entonces, la industria de los circos era muy diferente previo a la llegada de Cirque du Soleil. Algunas de
de las cosas importantes, de los key points que tenía esta industria era, bueno, primero el tamaño del circo, las carpas, cuanto más grandes eran, y además no solamente eso, sino que muchas veces habían como varias pistas y shows paralelos, y cuanto más pistas, cuanto más grandes, y no solo eso, sino que cuanto más shows paralelos habían, era un key point que decía, bueno, mira, este circo es más valioso que este otro. No solamente eso, sino que también shows de personas específicas, había gente famosa, magos o demás que participaban en algunos espectáculos específicos, y ese también era un key point. Y otro de los key points de los circos eran los animales, evidentemente, que hoy en día, con toda la revolución a favor de, bueno, evitar el maltrato animal que estamos teniendo, evidentemente que dejó de ser un key point, pero Cirque du Soleil lo vio hace muchos años. Entonces Cirque du Soleil lo que hace es traer un espectáculo, igual que los circos anteriores, pero priorizando unos key points completamente diferentes que ellos creían que realmente eran valiosos para el público. Hablan de la música, hablan de la coreografía, hablan de la acrobacia, pero no de la cantidad de acróbatas, sino de, bueno, recién dije coreografía, de cómo se sincronizan todo en sí mismo y generan un espectáculo alrededor de eso, y además introduce los shows temáticos, que son algo que no existía en los circos anteriores y sí existe en Cirque du Soleil. Es decir, rompieron todo el equilibrio de los key points. En vez de decir, bueno, tengamos más pistas, tengamos más animales, tengamos más shows, dijeron, no, todo esto es muy caro. Y nosotros podemos entregarle algo de valor a la gente con otros key points completamente diferentes, y lo hicieron. Me gustaría también que pongamos algún ejemplo, ¿no? Tal vez de algo de nuestra vida cotidiana. No sé si se te ocurre algún ejemplo, pero por ejemplo, creo que esto también, ¿no? Del océano, ¿no? Azul, funciona cuando somos capaces de ver tendencias, ¿no? Que ya están empezando, pero de repente todavía no son masivas en el mundo, ¿no? Y creo que eso es súper importante, porque en realidad las tendencias se van produciendo, ¿no? Y bueno, de hecho, por eso hay empresas en el mundo que son como cazatendencias, ¿no? Que venden informes de bueno, de las trends, las tendencias que están habiendo. Y a veces en realidad también un océano azul puede ser traer a un mercado, digamos, una tendencia que está en auge en otra parte del mundo y que tenemos chances que luego, bueno, venga a nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, hoy hablábamos de Netflix, hace poco vi en Netflix una especie de película documental, ¿no? Sobre los servicios que se venden en Japón para los perros, para los dueños de perros. Contame un poco de eso porque me da mucha intriga. Bueno, te lo recomiendo porque hay peluquerías caninas, por ejemplo, que les hacen peinados con súper estilos y que salen igual o más caro que una peluquería femenina. Y hasta hay salones de cumpleaños para festejarle el cumpleaños a tu mascota, por ejemplo. Increíble. Y uno lo puede ver medio extraño y dice, ¿esto llegará algún día? Pero, por ejemplo, si uno sabe que hay una tendencia que ahora, por ejemplo, durante la época de pandemia, aumentó muchísimo la cantidad de familias que incorporaron mascotas, por ejemplo, ¿no? O adoptaron mascotas, ¿no? De hecho, adoptar un perro creo que fue una de las búsquedas, digamos, pilares, digamos, o más, que tuvo más cantidad de búsquedas el año pasado en Google, ¿no? Entonces lo pongo como un ejemplo, que a veces puede ser, bueno, introducir a un mercado, digamos, un servicio que en tu mercado todavía es un océano azul porque todavía no está presente. Sí, total. El tema de las tendencias es espectacular. Obviamente siempre está como esta lucha entre, y para mí vos hiciste un punto medio muy bueno, ¿no? Porque por un lado siempre está la cuestión de, bueno, soy una empresa que se adapta a las tendencias, una empresa que, bueno, de alguna forma, quizás más lenta que otros, pero va logrando generar algo. Después, por otro lado, está como la empresa que busca crear tendencias, que también es una empresa sumamente importante, innovadora, pero está esta empresa en el medio, que es la que vos decías. De hecho, mira, nosotros tenemos una categorización de empresas que traen en el libro de Blue Ocean Strategy y que definen a las empresas en 3 categorías diferentes. La primera categoría es la de las empresas pioneras.
Estas son las empresas más innovadoras, que son las que se meten en un océano azul, azul, azul. Vale la pena decir, a veces tan azul que no deja de ser un reflejo del cielo y ahí ni siquiera había agua, porque muchas veces pasa que alguien por tanto querer innovar al final no hace nada. Pero hay bueno, casos, ¿no?, de empresas muy innovadoras que se dice que han llegado antes de tiempo probablemente, y bueno, por ejemplo en Israel fue uno de los primeros países donde la empresa Better Life era una empresa de autos eléctricos hace como 10 o 12 años atrás, y bueno, y como que no pudieron aguantar, digamos, el proceso hasta que la gente se acostumbra a los autos eléctricos. Tal vez si abriera hoy, esa empresa fuera súper exitosa, ¿no? totalmente, bueno, me viene genial como para hablar de esto, ¿no? De que definitivamente las empresas pioneras son geniales si tu producto va bien, pero son peligrosas en muchos de los casos porque la mayoría de las veces, bueno, nos tiramos al agua y no encontramos más que tierra, ¿no? Peligrosas, ¿no? En el hecho de que implican mucho riesgo, digamos, Claro, sí, sí. para quien está desarrollando, ¿no?, ese servicio. Es decir, es eso, ¿no?, de que si la pegás te va genial, pero estás asumiendo riesgos importantes. Sí, definitivamente. Y ahí en esta categorización de empresas, donde primero están las pioneras, después están las empresas migrantes, las que se llaman las mejoradoras, que son sumamente importantes. Digo mejoradoras, pero también son las distribuidoras de una tendencia que recién está comenzando y que creó seguramente alguna empresa pionera, pero que los emprendedores que logran tener una empresa migrante también pueden hacerse una porción muy grande del mercado. Y no solo eso, sino que muchas veces, también dependiendo de cómo se dan las condiciones del mercado, una empresa migrante puede terminar siendo mucho más exitosa que la pionera, y ahí está justamente el valor. Capaz que esto que vos decías pasaba en Japón, en como lugares boutique, y de repente una megacorporación en Estados Unidos mete una industria global de eventos y peinados para mascotas y de repente les ganan a una tendencia que crearon otros, ¿no? Eso es lo que se llama innovación incremental, ¿no? En el caso de las pioneras hablamos de una innovación disruptiva, porque quiere decir que están generando algo nuevo o diferente a lo que había en el mercado. Y en el segundo caso decimos que es una innovación incremental porque está mejorando, digamos, algo existente. Y la tercer tipo, digamos, de estas empresas en realidad son los que sean las copias o imitadoras, que es un poco lo que decíamos, de repente hace algo que ya existe, pero lo trae a otro mercado. Y de hecho hace poco leí un caso de 2 hermanos alemanes que son hiper, ultra, mega multimillonarios y que en realidad su negocio es ver qué empresa disruptiva está surgiendo en Estados Unidos, y cuando la empresa esa apenas empieza a crecer, antes de que a esa empresa haya tenido tiempo ya de instalarse en Europa, ellas la instalan primero. Y de hecho hoy tienen como 10 empresas, algunas las terminaron vendiendo. Uno de los casos fue, por ejemplo, una empresa competidora de Airbnb que crearon, pero bueno, digamos, son unos reyes, digamos, de la copia, y lo que hacen es ver, bueno, qué empresa empieza a funcionar en Estados Unidos y antes de llevarla a Europa, ellos, digamos, la introducen y la potencian en ese mercado. Bueno, ahí hablaste de una cosa sumamente importante, que es la capacidad de crecimiento rápido que se tiene cuando trabajamos en este tipo de estrategias. Sin lugar a duda, y no nos vamos a meter demasiado, ¿no?, pero la digitalización permite que el crecimiento pueda ser exponencial, porque hoy en día no necesitamos tener oficina en cada uno de los países en el que ofrecemos nuestro servicio, sino que por el contrario, simplemente podemos estar en un lugar, podemos ser una empresa de 7 personas y aún así operar mundialmente, ¿no? Ahí también está una cuestión súper fundamental, que es la cuestión de los precios. Si nosotros trabajamos en una estrategia lo suficientemente disruptiva, tenemos 2 opciones. La primera, que la habíamos conversado hace un ratito, ¿no?, que es la de, bueno, soy tan exclusivo, soy tan genial, soy tan cool que puedo poner precios carísimos. Eso es muy importante para algunos mercados. Por ejemplo, el mercado de la moda, claramente cuando sos disruptivo tenés que cobrar mucho, porque eso te permite construir cierto posicionamiento. Pero con otro tipo de mercados que son más para vender una herramienta de software, una solución determinada, o sin ir más lejos, Netflix, que vende un servicio a usuarios,
crear una estrategia de precios donde rompes el equilibrio costo-valor y podés realmente cobrar muy poco es sumamente importante. Y de hecho, otro de los ejemplos que traemos para hoy es el caso de Tesla. ¿Sabes qué? Tesla, bueno, ni que hablar, que es una empresa sumamente innovadora, porque bastante antes de que se popularice Tesla está como, creo que desde 2006, no sé, chequémoslo después, pero desde hace muchos años que Elon Musk está invirtiendo en la posibilidad de los autos eléctricos y que se conducen solos, pero no solo eso, sino que él trabaja con una estrategia de precios sumamente interesante. No sé si alguna vez habías escuchado sobre eso, pero Elon Musk dice que él quiere construir una estrategia de precios en 3 etapas. Él sabe que construir autos es carísimo y que entonces va a ser muy, muy, muy difícil competir contra las grandes empresas de autos, que además ahora ya todas están tirando para construir autos eléctricos y también todas están tirando para construir autos que se manejen solos. Y en esos términos, Elon Musk construyó un plan en 3 etapas. La primera etapa es construir muy poquitos autos para un público sumamente específico y a un precio desorbitante. Esa etapa ya pasó, pero fueron los primeros años de Tesla. La segunda etapa fue ir al público con dinero, pero que no sea demasiado adinerado, y poder producir más autos. Y después, por último, que es la que vamos a estar entrando en estos últimos años, que es vamos a vender millones de autos a millones de personas. Y de hecho, en realidad los autos de Tesla, obviamente que en Latinoamérica son bastante caros, pero en Estados Unidos son bastante baratos. Elon Musk anunció una pickup, es decir, una camioneta, por $40.000, que puede parecer un montón, pero para los precios que nosotros manejamos es realmente muy barato. Y eso es lo que ha logrado en esta estrategia, porque él sabe que lo más importante es atacar al público masivo, ¿no? Genial. Bueno, creo que hoy ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, para recapitular y cerrar lo que fue el capítulo de hoy, bueno, es compartir, ¿no?, la estrategia del océano rojo versus el océano azul. Y bueno, y las diferentes formas que tenemos de innovar, digamos, ya sea cuando estamos abriendo una nueva empresa o para, digamos, innovar en una empresa existente, digamos, que quiere captar un nuevo mercado. Para vos, que nos estás escuchando y que tenés una idea, hacete las siguientes preguntas. ¿Es esto que estás pensando realmente una necesidad de las personas? ¿De alguna forma podés hacer que su precio sea accesible para el mercado masivo? Cuando estén pensando en construir ideas, piensen en la industria como está y piensen en qué cosas deberían eliminarse porque están en el medio y molestan. ¿Qué cosas deberían agregarse? Por ejemplo, traer a tal industria la digitalización. ¿O qué cosa podría reducirse o qué cosa podría aumentarse? Y en definitiva, ¿qué cosa que la industria no tiene y podría tomar de otra industria para mejorar el producto? Esas son como las preguntas claves. Y bueno, nada, y con esto nos despedimos, ¿no? Los dejamos con muchas preguntas, con mucho pienso, y nos encontramos en el siguiente episodio de Modo Marketing. Hasta la semana que viene.